Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este bonito canal. Hoy estoy muy orgullosa de presentarles esta nueva serie de videos. Este es el primero de 10 videos sobre cómo hacer un corto. Algunos de ustedes ya han visto mi video y si no lo han visto lo pueden ir a ver. Se trata de cómo hacer un cortometraje, pero hay mucha información como comprimida ahí y aún así yo siento que no es toda la información necesaria. Entonces me gustaría darles detalladamente cada uno de los pasos para que junto conmigo ustedes puedan ir creando su cortometraje. Obviamente los videos van a estar arriba para que los puedan ver las veces que sean necesarios, cada vez que vayan a hacer cortos en su escuela o con sus amigos o lo que sea, para los que lo necesiten. Ahí van a estar y los pueden checar y ver las veces que quieran. Y como ya vieron en el título, en el video de hoy vamos a hablar de cómo se hace un guión. Paso a paso, desglosado, cómo deberían hacer su guión para su cortometraje. No veo nada, están muy sucios mis lentes. Vamos a hablar de guiones. Los guiones son el documento en el que se narra la historia. Tiene un formato establecido el guión porque está hecho para que cada uno de los departamentos pueda perfectamente comprenderlo. Existen dos tipos de guión. El guión narrativo creo que es, guión normal, y el guión técnico. Ahorita, en este momento, vamos a hablar del guión normal porque más adelante vamos a hacer ese guión en un guión técnico. Lo vamos a transformar, pero ahorita únicamente necesitamos saber cómo se hace un guión. Un guión, independientemente que sea para un cine minuto, un cortometraje o un largometraje, siempre se debe de utilizar la misma estructura. ¿Qué estructura es? ¿Qué letras se utilizan? ¿Cómo puedo saber esto? Muy bien, yo les voy a recomendar aquí, y también en este video ya se los había dicho, pero se los reitero. Métanse a esta página que es gratis y se llama celtics.com. En esta página pueden crear sus guiones, ahí le ponen para qué tipo de guión necesitan, les va a salir como película y le pican ahí. Y les va a dar un formato ya preestablecido de cómo se debería ver un guión. ¿Okay? La letra, el tipo de letra, el tamaño, el espaciado. ¿Por qué es tan importante que los guiones siempre tengan el mismo tipo de letra, el mismo espaciado y el mismo formato? Porque se supone que aproximadamente, pero para que sea bastante acertado, se supone que cada página de guión equivale a 1 minuto en pantalla. O sea, si tú vas a hacer un cine minuto, no debería de ser de más de una página. Pueden ser dos, o sea, puede ser que tú lo tengas como descrito muy detallado. O sea, sí hay guiones que están súper detallados y que a lo mejor llevan un poquito más, pero en promedio, más o menos, siempre es así. O sea, siempre es un guión, 1 minuto. Entonces así puedes más o menos saber cuánto va a durar tu cortometraje. Ahora, lo primero que tienes que decidir es si va a ser un cortometraje cortito o un cortometraje largo o un mediometraje o un largometraje. Se pueden hacer cortometrajes desde 1 minuto, se les llama cine minutos, hasta cortometrajes un poco más complicados o más largos. Obviamente entre más largo sea, más caro te va a salir, más difícil va a ser de grabar. Pero también es muy difícil hacer cine minutos porque tienes que contar una historia en un tiempo muy corto. Normalmente no le puedes poner como mucho diálogo, mucho desarrollo de personajes. Entonces primero tienes que saber o entender qué tipo de cortometraje vas a hacer, porque de eso va a depender toda la estructura de tu guión. Ahora, una vez que lo decides, independientemente de cuál sea el que vas a decidir, yo les recomiendo que escriban. O sea, empieza a escribir. Esa es mi primera recomendación. Escribe. Ponte a escribir, no te claves tanto, lo vas a poder ir arreglando después. De hecho, lo que yo suelo hacer es que yo agarro un documento de Word o una hoja en blanco y me pongo a escribir una historia no con formato de guión. O sea, no le pongo Juanito, toma 1, ¿no? Interior, casa de Juan, día, no. Es que escribo una historia que me digo, Juanito va caminando por la calle y de repente se tropieza y se encuentra 5 pesos tirados, entonces va a comprar un chocolate y le sale el ticket dorado del chocolate. O sea, no sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces lo pongo así y ya después, ya que me gustó la historia, ya que la modifiqué lo suficiente y que ya vacié mi cerebro y dije, ok, así quiero que termine, así me gusta, entonces la llevo a Celtics y la escribo como un guión donde detallo cómo se ven las personas, cómo se ven los lugares, lo que tú quieras y lo que tú creas que sea muy importante para la historia. Mi tip número 2 es que seas muy cuidadoso con lo que detallas. Por ejemplo, puede ser que tú te imaginas la historia en una casa vieja, o que tú te la imagines con cierta ropa, o los personajes te los imaginas
con ciertas características, pero son realmente necesarios para la historia, porque esto puede hacer que la gente como que se cierre y diga, ay no, necesito conseguir un pelirrojo, necesito conseguir una casa así. Y en realidad la historia no se modifica si tú modificas un poco cómo se ve la persona o cómo se ve la locación. Entonces sé un poco cuidadoso con lo que detallas en el guión. Mi tip número 3 es que uses las cosas que tienes para crear tu historia. Cuando tú escribes tu historia te la puedes volar y puedes decir, no, pues es que yo quiero que Juanito vuele y se vuelva extraterrestre y no sé, o sea, y pelee contra los monstruos que nos invaden. Pero también pienses tus posibilidades. Si tú vas a crear esta historia, lo padre sería que pienses, ok, vamos a usar los menos personajes posibles, las menos locaciones posibles. ¿Y qué tengo? O sea, ¿qué tengo a mi alcance? Conozco a un tío que es actor, a lo mejor puedo usar a él para un personaje. Eso está padre. Si tú tienes amigos actores que sabes que actúan padre, o conoces a algún actor que sabes que no te va a cobrar muy caro, o que lo va a hacer por diversión, entonces dices, tengo estos actores, puedo crear personajes con base a estos actores que ya tengo. Esto es una súper recomendación porque ustedes van a ir como educando su creatividad, su talento de escribir para adaptarse a lo que ya tienen, y entonces no va a ser súper difícil de realizar y probablemente sí lo van a poder hacer. Ahora les voy a explicar a grandes rasgos cómo se estructura un guión. Lo primero que se hace en un guión, o sea, vamos a saltarnos la portada y el nombre del cortometraje porque pues ese puede que no lo conozcamos hasta el final, no es importante. Los guiones siempre se tienen que detallar con el número de secuencia. Secuencia es lo mismo que una escena, pero en el cine se les llama secuencias. También se les puede llamar escena, pero es muy común que te digan secuencias, entonces para que no te confundas es la escena. Entonces ustedes le van a poner el número de secuencia, punto, la locación, diagonal, si es de día o de noche. Más o menos así se pone siempre, también le pueden poner un guión en vez de una diagonal, pero siempre es así. Y luego empieza la escena. Siempre empieza con una breve o larga descripción, no lo sé. Mínimo te dicen dónde están, en qué locación están situados o en qué época están situados, no lo sé. Y después de eso empiezan ya sea que los diálogos o las acciones o lo que sea que pasa. Siempre se ponen todo justificado al centro, los nombres de los personajes y abajo sus líneas. Y bueno, hay personas que ponen entre paréntesis las acotaciones, pero eso es como más de teatro. También lo puedes poner, si en Celtics le das Enter, se va otra vez justificado hacia la derecha y así se entiende. No pasa nada. Estos son el tipo de cosas que ya cada quien le va agarrando su estilo, pero pues en realidad esto es como lo básico para que la gente entienda de lo que está hablando tu guión. Las secuencias se modifican, o sea, se cambia de secuencia cuando se cambia de tiempo o de espacio. O sea, si nos salimos de este cuarto y nos vamos a otra locación, o si estamos en la misma locación pero es mañana, o las dos. O sea, si me cambio de locación y además me cambio de tiempo, de día, de hora, pasa un ratito. En estos guiones no debes de poner ningún aspecto técnico a menos que sea súper necesario, a menos que de verdad no quieras que se te vaya a olvidar o que vaya a faltar. Pero todo eso se va a ir desarrollando en el guión técnico. O sea, tú no debes de poner aquí movimientos de cámara, no tienes que poner cosas de edición, ni sonoras, a menos que entre una canción que es como el leitmotiv o algo importante, entonces ahí sí lo pones. Siempre puede haber anotaciones, pero más que nada, o sea, más que otra cosa, tienes que poner lo que pasa en la historia y lo que pasa con los personajes, no lo que va a pasar con la cámara. Este es el momento en el que centres toda tu creatividad y tu concentración en la historia. Es muy importante que después de que termines tu guión, lo releas y te des cuenta que no haya cosas innecesarias, que no esté largo de más. Si hay secuencias que puedes quitar y no afecta a la historia, yo te recomiendo que las quites. Un cortometraje, entre más corto, mejor. Entonces, si tu cortometraje terminó siendo de 7 hojas, y lo puedes reducir después de que ya lo lees a unas 4 o 5 hojas, yo lo súper recomiendo porque significa que tu corto va a durar como 5 minutos y no va a ser tan complicado de grabar y no va a ser aburrido. La gente puede perder la atención muy fácil, entonces es muy importante que lo releas y que se lo pases a alguien y te dé retroalimentación, que lo lea también, que digas si le entendió. Eso es muy importante, porque puede ser que tú en tu cabeza es clarísimo el guión y ya cuando alguien lo lee dice como no comprendo muy bien lo que pasa con los personajes o dónde están o en qué momento pasamos de aquí a acá. Entonces es muy importante para que no haya como huecos de continuidad y para que no sientan que es aburrido. O sea, las personas tienen que decir honestamente si les pareció muy aburrido, si les pareció interesante. Y recuerden, léanlo las veces que sea necesario y corríjanle todo lo que sea necesario para que el guión quede perfecto, porque va a ser la base, la estructura, el esqueleto de su cortometraje. A partir de este pequeño documento van a surgir todos los demás documentos que les voy a ir enseñando a lo largo de estos videos.
Como ya les había dicho, en un cortometraje, entre más corto sea mejor. También es como que entre más conciso, entre más al punto vayas, mejor. Por lo que en este tipo de guiones, a diferencia de los de largometrajes, no tienes que presentar a los personajes. Solamente tienes que meterlos ya en la acción. Esto es como un super tip, porque si tú los presentas vas a perder mucho tiempo y vas a perder la atención de los espectadores. La atención de los espectadores la tienes que captar desde el segundo uno, desde la primera toma, desde cómo abre el cortometraje. Es muy importante porque si no, de verdad las vas a perder. Porque cuando alguien ve un corto está esperando a que sea conciso, rápido y que y que se pique. Si alguien es como que se despierta, va al súper, bla bla bla, y lo que realmente le empieza a pasar es cuando se le descompone su coche, ok, entonces que empiece desde el momento en el que él está todo estresado porque ya se le descompuso el coche, ¿va? Ahora, en los guiones cortos siempre tiene que haber un plot twist. Esto es algo que no te esperes. O sea, haz de cuenta que este personaje se le está quemando su coche y está todo estresado y tú crees que está preocupado porque se le está quemando el coche, y al final, o sea, casi al final, ya cuando está a punto de terminarse el cortometraje, resulta, no sé, vamos a poner un ejemplo, que en realidad lo atropelló a alguien, pero nosotros nunca habíamos visto que atropelló a alguien, ¿va? O sea, algo así, que sea como, wow, no me esperaba esto. Esto es lo que la gente quiere ver. Entonces, lo ideal es que todas las historias tengan un inicio, una trama y un desenlace, pero yo les recomiendo que si van a hacer un cortometraje, empiece casi en la trama. Que se brinquen el inicio, que lo avienten por allá, que la gente se lo imagine o que lo deduzca. El cortometraje es solamente el clímax. La diferencia de la película, que tiene muchos plot points diferentes, tiene uno principal y luego al final tiene un clímax y luego un desenlace. Bueno, aquí nada más va a pasar qué es lo que le pasa al personaje, por qué es un problema y cómo lo resuelve o cómo no lo resuelve y en qué afecta en su vida. Pero así rápido, nada más así como ¡pum! Clímax. Todas esas cosas que les dije son sugerencias, pero dejen volar su imaginación, sean creativos. Creativo no significa complicarte las cosas e imaginarte cosas que nunca hayan pasado. Creativo es usar nuestra realidad y las cosas que tenemos aquí cerquita, ¿saben? Nuestras posibilidades, y eso adaptarlos a una historia interesante. Van a ver que los mejores escritores son los que pueden hacer cosas sencillas. Eso es lo más difícil, hacer cosas sencillas pero bien hechas. Recuerda que un buen guión puede resultar en una muy mala película o un buen cortometraje, pero un mal guión jamás va a poder ser un buen cortometraje. Es imposible. Entonces, el guión es sumamente importante. Y eso es todo por el primer video de esta serie. Recuerden que van a ser 10 videos, así que estén al pendiente. Obviamente los voy a poner en una lista de reproducción para que los puedan ir viendo uno por uno, así seguiditos. Este es el primero y sí van en orden, pero pueden ir repitiendo los que vayan ustedes viendo que son necesarios. Coméntenme qué les pareció y no olviden compartirlo si creen que le puede servir a alguien. No olviden suscribirse si no son parte de esta familia y seguir en el resto de mis redes sociales como Ancianos Tacos.